Muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno. Y también muy buenos días a todos los que están por allá en el Meet. Buenos días. Muy buenos días para todos. Muy buenos días. Bueno. Buenos días, mil bendiciones. Buenos días. Buen día para todos. Les damos muchas gracias por estar hoy presentes también en nuestra séptima sesión de este diplomado. Séptima sesión. Ya esto pues va inatajable, ¿cierto? Así es. Bueno, hoy vamos a asumir un temita que ya yo iba como campaneando, íbamos preparándonos para él. Y es el tema de la piedad popular, que es un tema que tiene todo que ver con nuestros santuarios. Y que tienen, la piedad popular es como la razón de ser de nuestros santuarios. Nosotros seguimos en nuestra carita verde, la cara verde de nuestro cubo de la pastoral turística, allá aparece proyectada. Es la que llamamos el ámbito de gestión del recurso turístico. Estamos hablando del recurso turístico, todavía no estamos hablando ni de los servicios, ni de las actividades, ni de la parte comercial. Estamos hablando de la base, de la esencia del turismo, y ese es el recurso turístico. ¿Cómo se gestiona un recurso turístico? Pues eso tiene unos conceptos, unas metodologías, unas técnicas, posiblemente unas tecnologías específicas, especializadas, para poder gestionar esos recursos de manera adecuada. Ese modelo de gestión que tiene esos conceptos, metodologías, técnicas y tecnologías se llama sacroturismo. Bueno, así lo he bautizado yo. Cuando yo no encuentro una palabra para nombrar algo, me la invento. Entonces me la inventé. Sacroturismo. ¿Qué significa sacroturismo? Pues va a ser ese turismo que se gestiona a partir de lugares sagrados. O no necesariamente son lugares, porque también pueden ser eventos sagrados, tiempos sagrados, fechas sagradas, etc. Eso lo vamos a revisar hoy, precisamente. Era necesario mirar primero el tema del patrimonio, que fue el que trabajamos la semana pasada, porque el tema del patrimonio nos permite entender, darle una dimensión también a esos sitios desde lo sagrado, en lo histórico, en lo arquitectónico, en lo artístico y obviamente en la manifestación espiritual que va a ir acompañando los tres elementos anteriores. Entonces, bueno, ese es nuestro tema de hoy. Antes de ingresar al tema como tal, pues vamos a hacer nuestra oración. Para hoy, por cosas de la vida, reflexionando sobre estos temas de los santuarios y de manera particular de Belalcázar, un diácono me habló de un pasaje que me puso a pensar. Y yo siento que ese pasaje es pertinente hoy. Este pasaje bíblico se trata de Números 21, versículos 4 al 9, que es el pasaje de la serpiente de bronce que Moisés levanta ante el pueblo en el Antiguo Testamento o Antigua Alianza. Esa es la que vamos a reflexionar hoy. Pero antes de iniciar la reflexión de la palabra, vamos a escuchar una canción.
Me avisas, Mari, si escuchas la canción antes de... ¿Sí? Entonces, dispongámonos para escuchar esta canción en actitud de oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestras almas, que nosotros le pertenecemos solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos, que todo sea para la gloria de Dios. Amén. El pasaje que vamos a proclamar hoy es la serpiente de bronce, de Números, del libro de Números 4 al 9. Partieron del monte Hor, camino del mar de Sof, rodeando el territorio de Edom. El pueblo se impacientó por el camino y empezó a protestar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos habéis subido de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y estamos hastiados de ese manjar miserable. Entonces envió Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían a la gente. Murieron muchos israelitas.
El pueblo fue a decir a Moisés: hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo. Dijo Yahvé a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá. Moisés fabricó una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y cuando una serpiente mordía a un hombre, si éste miraba la serpiente de bronce, quedaba con vida. Palabra de Dios. Revisemos nuevamente el texto y démonos cuenta de todo lo que nos va diciendo este texto, todo lo que tiene como reservado para que podamos reconocer qué nos quiere decir el Señor. Mira, lo primero es, sabemos que están en el desierto, están en búsqueda de la tierra prometida y hay fatiga, ¿cierto? Hay cansancio, hay desespero por la situación difícil que están viviendo. Y mire lo que sucede, comienzan a hablar contra Dios. Este primer elemento es muy importante tenerlo presente. Pero mire, no es solamente contra Dios, sino también contra Moisés. ¿Qué podría representar Moisés hoy día? A la iglesia, ¿cierto? O sea, renegamos de Dios y renegamos de los pastores de la iglesia. A estos curas, a estas monjas, esta iglesia, ese papa, todo lo que escuchamos a diario. Pero además estamos renegando contra Dios. De hecho, cuando renegamos contra la iglesia, renegamos también contra Dios. Y decir, no, es que el Señor, ¿y cuál es el decir de muchos hoy día? Y mire, tanta violencia, ¿y dónde está Dios? Tanta gente muriéndose de hambre, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué el Papa no habla frente a los perseguidos? ¿De dónde está Dios? A ver, ha hecho una criticadera que lo que está proyectando es que no sabemos cómo actúa Dios en la historia, cómo actúa Dios en la historia. Pero renegamos. Y esa es una característica del mundo de hoy, renegar. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua y ya estamos hartos de esta comida miserable. Es un poco la descripción de la pobreza, del sufrimiento, de las limitaciones que estaban viviendo. Nuestro mundo de hoy tiene muchas limitaciones, tiene mucha pobreza. El 80% de los peregrinos comen 2 veces al día no más. No hay dinero para comer más. Eso ya son indicadores de un empobrecimiento cada vez mayor de la población. ¿Cuántas enfermedades existen hoy que, bueno, la ciencia médica las describe desde su conocimiento científico, pero uno dice, ole, ¿por qué da el cáncer de estómago? No me las voy a poner aquí a pelar después de científico, pero si uno analiza el cáncer de estómago, es el reflejo de todas las angustias, todos los sufrimientos, todo eso va para el estómago. Y produce la enfermedad, las ansiedades, los temores, los vacíos en esta vida. Y esa es la verdadera pandemia. Las enfermedades de cáncer en sus muchas facetas. El cáncer tiene mucho de psicológico. Claro, también puede ser de contaminación por todo lo que tenemos alrededor. Los alimentos producidos con químicos, el aire contaminado, etcétera, va para el cuerpo. Pero hay unos que no responden a eso, sino a temas. Las depresiones, el aumento creciente del suicidio, el deseo de no vivir, ¿no? Hágame la eutanasia, yo no quiero vivir ya, y menos sufriendo. Tantas cosas, ¿no? Que se nos presentan y dicen, estamos hartos de esta vida miserable. Quitémosle la palabra comida, estamos hartos de esta vida miserable. Y pues haciendo un ejercicio de actualización del pasaje, ¿no? A nuestros tiempos. Porque esa comida representaba lo que Dios les daba a ellos, pero no lo aceptaban. Entonces, finalmente es una vida
que al no aceptar lo que Dios nos da se convierte en una vida de sufrimiento, de desencanto, de angustia. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrasadoras que mordieron a la gente y así murieron muchos israelitas. Esas serpientes, que son pues siempre como la representación de las acciones malas de nuestras vidas, hoy no es que el Señor nos mande los problemas que tenemos, son los problemas que nosotros hemos causado por no vivir en Dios, por no vivir en Él, y son los males que padecemos en nuestra sociedad: violencia, pobreza, abusos y acosos de muchas formas, desplazamientos de población, pobreza, enfermedades. Siempre han estado presentes en la historia, pero en la medida en que el hombre está más lejos de Dios, como que eso es mayor, como que eso empieza a afectar más, ¿no? Empieza a ser más visible, empieza a generar más angustias. En los tiempos que estamos viviendo son unos tiempos que se caracterizan por vivir lejos de Dios para mucha gente. Y cuando se vive lejos de Dios, los problemas son mayores. Puede que nosotros tengamos problemas similares, pero como estamos con Dios, los vivimos diferente, los asumimos diferente, porque, como decía la canción, vengan a mí, vengan a descansar a mí, en mí. La canción nos invita a reconocer eso, ese descanso, que es una idea que ya hemos venido trabajando en el diplomado. Entonces, bien, el pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor para que aleje de nosotros esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo. Ahí está la función sacerdotal, ahí está la función del pastor del pueblo. Yo quisiera particularizar el ejemplo en este momento en el Cristo Rey de Belalcázar, por su origen tan especial. En medio de la violencia del siglo pasado, donde la violencia política entre un partido político y el otro genera tanta muerte, porque además fue una violencia de unas proporciones impresionantes para la época, ¿no? Se habla de más de 2 millones de desplazados, cuando Colombia tenía apenas como 10 millones, algo así. O sea, era una proporción impresionante en el impacto de la violencia y causó más de 300.000 muertes. ¿Qué hace un pastor? Seguramente ante el pedido de su pueblo le dice: ayúdanos, que esta violencia se acabe, intercede por el Señor para que esta violencia aquí en Belalcázar, en todo Colombia, se acabe. ¿Y qué hace ese pastor? El padre, se me fue Valencia, pero el nombre. Antonio José Valencia. El padre Antonio José Valencia dice: levantemos un monumento al Señor para orar por la paz. ¿Y qué dijo Moisés? Y el Señor le dijo: fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un asta, y todo lo que haya sido mordido al mirarla quedará curado. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba curado. ¿Qué pasó cuando el monumento se hizo? Primero se construyó entre todos. El haberlo construido entre todos seguramente fue sanador por sí mismo. ¿Por qué? Porque era una comunidad unida con un propósito pastoral común. Construir todo su monumento para la paz. ¿Qué cambió en Belalcázar después de eso? Lo cierto es que la violencia en Colombia va a terminar 4 años después de construir este monumento, que va a ser seguido por el de Cali y va a ser precedido, antes estuvo el de Cúcuta. 3 Cristos Rey en Colombia. ¿Sirvió o no sirvió la oración? Desde la fe podríamos decir que sí. Seguramente habrá algunos que dirán: no, pues, coincidió, ¿cierto? La violencia terminó por un acuerdo político. ¿Será que sí? ¿O será que el crecimiento de la violencia también hace pues que la gente empiece a desear paz? Pero resulta que al tiempo que se va construyendo estos monumentos,
se empiezan a operar señales de paz en la historia de esa violencia, porque ya va llegando a extremos, entonces la gente también va reaccionando. Cuando yo leo sobre las persecuciones en Nicaragua, hice una apreciación muy personal. En la medida en que los gobernantes se meten con los pastores, más rápido se acaba su gobierno. Porque esa es como la esencia del martirio, ¿no? El martirio es la oblación de una persona por su pueblo. Y entonces las cosas empiezan a cambiar. El pueblo dice, un momentico, ¿cómo así que mató a los sacerdotes? Mató al obispo, que es el representante del apóstol en la tierra, al presente, en los tiempos de hoy. No significa que la violencia termine ipso facto, pues, pero sí empieza a haber una transformación. Bien, lo otro son los actos de amor. Por ejemplo, en este momento se está desarrollando en Nicaragua una peregrinación masiva, inmensa por todo el país, y va reuniendo gente, ¿no? ¿Para qué? Porque un momentico, es que no es así. Entonces es la fuerza de la oración en distintas manifestaciones. En este caso, Moisés habla de esta serpiente. La imagen, escogí la más cruel de todas. Sí, porque es fuerte, ¿cierto? Esa imagen es muy fuerte. Toda esa cantidad de personas postradas por la enfermedad, disminuidas completamente. Y bueno, muestra la serpiente y sanarán. Es lo que nos dice la palabra. ¿Cuándo se muestra la serpiente? Yo fui una de esas personas, pero no por enfermedad física, por enfermedad emocional, psicológica, por una adicción que tenía. Y empecé un proceso de sanación con una psicóloga que tenía su trabajo consagrado al Señor, y abríamos y cerrábamos con oración, con un pasaje bíblico. Además de las tareas y las terapias psicológicas, para lograr ese desprendimiento en esa adicción. Pero en un momento del tratamiento, como ella es consagrada al Señor, pues ya se lo entregó al Señor. ¿De qué manera? Me invitó a un retiro. Y en el retiro, el Señor me muestra esa serpiente. Pues Dios me muestra a esa serpiente. ¿Y quién es esa serpiente? No, la serpiente es Jesús. ¿Quién se eleva en una cruz? ¿Quién se eleva en una cruz, cierto? Claro. Sí, es una preconfiguración desde el Antiguo Testamento de la llegada de Jesús, ¿cierto? Este pasaje, los pasajes no tenemos que tomarlos literalmente, tienen un significado que es lo que más importa y nos toca en la vida. Pero el hecho es que aquí, al tomar la serpiente de esa manera, lo que estamos es haciendo alusión a quien está por encima del mal. Se crucifica, ¿no? Mira, la cruz era la ignominia más grande que existía en el pueblo romano. Era el señalamiento era lo que padecía el más malo entre todos, los malos en ese era el castigo peor, al que ya no tenía más opciones, porque definitivamente era el más malo. Por eso Jesús estaba crucificado entre bandidos. Al Jesús crucificarse, logra ponerse por encima del mal, ¿cierto? Él representa todo, en la cruz Él representa la maldad del mundo, pero para salvar los pecados, para hacer la redención, porque, bueno, fue una crucifixión injusta, porque Él no era malo. En este caso, la serpiente representa eso, a Jesús, el hombre que está por encima del mal, al hombre que nos salva, al hombre que de una u otra manera, bueno, ya lo dije, está por encima del mal, eso es, así de sencillo, ¿qué más hay que decir ahí? Es el bien por encima del mal. Y cuando uno mira la cruz, cuando uno mira a Jesús y lo mira crucificado y después resucitado, se da cuenta de esa grandeza, y si lo acepta en el corazón, y lo manifiesta, definitivamente empieza el proceso de sanación. De alguna manera, lo que el pueblo realmente está diciendo, venga, mire, el Señor sí está con nosotros somos los inconformes.
reconozcamos al Señor, reconozcamos que Él sí nos está acompañando en este desierto, reconozcamos que Él es el dueño de nuestras vidas. Ese es el mensaje que hay realmente detrás de este pasaje, y está en este pedazo. Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Hemos pecado hablando en contra de Dios y hemos pecado hablando en contra de su Santa Iglesia. Que la Santa Iglesia somos todos, o sea que cuando hablamos escupiéndole a un cura porque decimos vainas terribles contra el sacerdote, contra la religiosa, contra todos, realmente estamos escupiéndonos a nosotros mismos. Me perdonan la palabra tan fuerte que estoy diciendo, porque iglesia somos todos. Simplemente hay unos que tienen la misión de ser pastores. Y esa es una misión especial, pero es la misión que el Señor les pone a ellos. Otros seremos laicos. Yo le he mencionado, ante la realidad de los santuarios y ante la realidad de la disminución de las vocaciones, ¿a quién le corresponde empezar a asumir liderazgos en esos espacios? A los laicos. Entonces, cuando estemos al frente del monumento, será de nosotros de quien hablará mal. Tengan eso por presente. Seremos nosotros los que recibiremos ataques, porque de esa manera se manifiesta. Padre, ¿cómo está? De esa manera es que nosotros tenemos que cuidar mucho lo que decimos, porque cuando atacamos realmente a un pastor, a una religiosa, etcétera, a un hombre consagrado a la iglesia o mujer consagrada a la iglesia, estamos atacándonos a nosotros mismos, porque iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos somos parte de ese cuerpo. Y ese es el gran pecado. Y ese es el pecado en el que vive la humanidad hoy día. Ese es el pecado en el que vive la humanidad hoy. Atacar, hablar mal, ir en contra de la iglesia, de nosotros mismos. Renegar de lo que Dios nos ha dado. Aquí no hay pan ni agua y ya estamos hartos de esta comida miserable. ¿Cuál es la comida que nosotros recibimos hoy del Señor? ¿Cuál es la principal comida que recibimos de Él hoy? La mitad. Respondiste la mitad. La palabra y la Eucaristía. La Eucaristía, ¿no? La Eucaristía. Digamos que la palabra nos prepara para recibir la Eucaristía, porque nos pone en comunión espiritual con Él, el mensaje que nos quiere dar. Pero es la Eucaristía la comida que nosotros tenemos hoy. Es el mismo, ya no es el maná, ni las codornices, ni nada. Es el mismo el que se da en la misa. No es algo, sino alguien a quien recibimos. Y es así. ¿Y de quién se reniega hoy más? Se reniega de la Eucaristía. Todos los ataques a la Eucaristía que hay, primero por no creer, y segundo ataques físicos, ¿no? Que aparecen permanentemente. Entonces, por eso estamos como estamos. En el momento en que uno dice, yo pequé contra ti porque no te reconocí en la Eucaristía, ¿no? O cuando hay ataques específicamente físicos contra la Eucaristía, ahí nos estamos comportando como el pueblo de Moisés. ¿Y cuál será entonces la respuesta de la iglesia? Recuerden que estamos hablando de santuarios. Volver a levantar esa cruz con esa serpiente de bronce. Estoy hablando figurativamente. ¿Cuál es la respuesta? Los templos, los santuarios, los monumentos que nos hagan presente a Cristo permanentemente en nuestra vida. ¿Sí? Entonces resignifiquemos nuestra percepción de los santuarios como verdaderamente un lugar donde Dios se manifiesta y entra a curar almas. Puede haber sanaciones físicas, definitivamente las hay, lo hablábamos en clases anteriores, en sesiones anteriores, pero sobre todo es para la sanación del alma, para reconocer la presencia de Dios. Con respecto a números 4:9, que habla de la serpiente y la cruz como símbolo para darle, como de misericordia y para darle sanación al pueblo que estaba atribulado, usted dijo algo muy importante cuando habló, y era revisar el actuar de Dios a raíz, pues yo le pongo a raíz de la historia de la humanidad. Eso nos ayuda a entender el símbolo, pues, que es como tan pesado, porque pues representa el inicio, el pecado original que es a través de la serpiente, pero aquí ya es Jesús, es como una profecía
a futuro, que es el camino de la redención, Jesús en la cruz, que era el que partía la historia en dos y nos traía la salvación, vencía la muerte en la cruz. Entonces, simplemente pues el aporte es revisar cómo va actuando Dios en el transcurso de la historia de la humanidad para poder entender toda esta simbología y la forma como Él se dirige al pueblo y interviene, espera, y así sucesivamente. Lo mismo que pasó con los Cristos Rey en el tiempo de la violencia, que no es coincidencia, simplemente es que así es el actuar de Dios. Diosidencia. Muy buenos días para todos en esta mañana. Hoy en esta gran fiesta de San Bartolomé Apóstol y también miércoles dedicado a San Judas Tadeo. ¿Por qué la serpiente en la cruz? Es muy sencilla la respuesta. Es porque Jesús venció el pecado. Recuerde que la serpiente era el pecado. Y con esto nos está demostrando que se ha vencido el pecado. Entonces por eso nos muestra la serpiente en la cruz, para recordarnos que la serpiente es el pecado. Y por lo tanto el Señor vence en la cruz el pecado. Por eso es que se demuestra ahí la serpiente. También quiero recordarles que acuérdense quién fue que hizo pecar a Adán y a Eva. Fue la serpiente, porque la serpiente fue el pecado. Y recordemos que también la serpiente sirvió mucho para limpiar enfermedades. La serpiente también se comía todas las serpientes que hacía el faraón. Entonces, por eso la serpiente es el pecado, para tragarse toda la maldad que existe hoy en día. Y por eso es que la serpiente nos la muestra en la cruz, para decirnos no más el pecado, vencemos el pecado. ¿Quién más venció el pecado en la serpiente? María. Recordemos que María también aplastó la serpiente, ¿cierto? María aplastó la serpiente para vencer el pecado. Entonces por eso la cruz significa eso, de que el Señor venció el pecado en la serpiente. Sí, muy buenos días para todos y todas, compañeros y compañeras de la Pastoral de Turismo. La verdad, primera vez que escucho este pasaje. Y hoy, casualmente, había escuchado algo relacionado con lo que sucedió cuando Dios quiso sacar a los israelitas pues, de allá y llevarlos a la tierra prometida. Que entre otras cosas, de acuerdo a los estudios de la Biblia, eran solamente para liberarlos, para sacarlos de la esclavitud, ¿cierto? De una esclavitud, y escasamente eran 27 kilómetros que existía, pero en la zona desértica. Y entonces, una vez hablando con alguien que de pronto no cree mucho en Dios, pero la gran ventaja que ellos tienen es que ellos sí leen la Biblia, y él sabía que eran 27 kilómetros, y él no sabía entender, o no me supo explicar, ni yo menos, que porque esos 27 kilómetros se demoraron casi 40 años para llegar allá, ¿cierto? Y hoy por ahí escuchando en la mañana, alguien estaba explicando que era porque la gente desde que salió empezó inmediatamente a protestar, ¿cierto? Contra Dios, por la comida, por la situación en que estaban llevando. Entonces Dios los fue como, de acuerdo a lo que decían, los fue como embolatando, porque se dio cuenta que esas personas no estaban preparadas para llegar a esa tierra prometida, necesitaban otras personas. De hecho, muchas personas, muchas murieron en ese intento de llegar a la tierra prometida, pero hubo también una renovación en esas personas. Solamente, de acuerdo al pasaje de la Biblia, dice que solamente llegaron 2 personas, ¿cierto? El resto, hubo una renovación, y esa renovación fue que quiso Dios trabajar con ellos. Entonces me da como una cierta explicación, yo no sé, con respecto a eso, que era pues 27 kilómetros son relativamente poquito, ¿no? Pero en una zona desértica eso es mucho. Y también implica eso, yo no sé si esa es directamente la explicación tan acertada que dieron hoy, que para mí quedó claro. Y luego fuera de eso viene hoy y se cuenta con este pasaje, entonces pues como un complemento a lo que yo estuve leyendo esta mañana. Muchas gracias. Cuando el pueblo de Israel estaba ya esclavizado, cuando Moisés le pidió el favor en petición, en oración a Dios,
que le ayudara a sacar al pueblo de la esclavitud. Y vemos que el pueblo fue sacado de esa esclavitud simplemente por una sola plaga, porque no sirvió ni la plaga de la serpiente, ni de los animales, no sirvió nada. La única plaga que sirvió fue la muerte del hijo primogénito, que fue la que hizo sacar al pueblo de Egipto. Cuando el pueblo de Egipto sale a esa tierra prometida, que nadie llegó. Recordemos que nadie llegó a la tierra prometida. Hasta este momento no sabemos quién llegó a la tierra prometida. Dice la Biblia que 2, pero nadie ha llegado a la tierra prometida. Porque la tierra prometida es el cielo. Y la tierra prometida es para todo el que muere, llega al cielo. En el camino se fueron quedando. Primero que todo, la mayoría se quedó. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Por qué fue la desobediencia? Porque mientras que Moisés subió al monte Sinaí a orar a Dios para que Dios le mandara los mandatos, el pueblo hicieron con el oro un becerro llamado Geo y lo empezaron a adorar. Cuando Moisés bajó, sintió rabia de que él todo lo que luchó para que sacaran el pueblo de Egipto, para que ellos tuvieran a Dios, para que llegaran a la tierra prometida. Y vieron que todos, la mayoría empezaron a desobedecer en ese momento. Después de que los sacó de la esclavitud, empieza ese momento a vivir el poder de la desobediencia. Volvemos al pecado, la desobediencia de Adán y Eva. ¿Y quién nos hizo cometer esa desobediencia? La serpiente. Por eso la serpiente la llaman el pecado. ¿Por qué? Porque muy claro cuando dice Dios, cuando le da el castigo a la serpiente: a partir de hoy te arrastrarás, te pisotearán y te matarán. ¿Cierto? Le dice a la serpiente. Y a María le dice: tendrá los hijos con dolor. Y a Adán le dice: trabajarás con el sudor de tu frente. Y el pueblo de Israel no pudo entender, no supo entender verdaderamente el sentido de la libertad. Volvemos otra vez a pensar en la esclavitud. No supieron valorar la libertad. ¿Por qué? Porque ya empezaron a decir: ese Dios no existe, ese Dios no existe. ¿Y quién fue que los sacó de Egipto? Dios. ¿Por medio de quién? De Moisés, que fue el intercesor para que sacaran a ese pueblo. Por eso en el camino todos se fueron quedando. Por eso decimos que nadie llegó a la tierra prometida. Y hoy en día nuestra fe nos hace creer que nuestra tierra prometida es el cielo. Todo el que muere llegará al cielo. Esa es la tierra prometida. La tierra prometida es para todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, que quiera caminar con Dios. Gracias, Padre, por sus orientaciones. Esa tierra prometida es también la Jerusalén celestial, ¿no? Que también se menciona de esa manera en la Biblia. De todas maneras, esa tierra prometida se construye desde acá, desde la vida terrena, de cómo nosotros vivamos. Y esa fue la crisis que tuvieron cruzando el desierto, que pues no entendían que había que empezar a crecer como comunidad en esa común unidad en Dios. Y es la misma crisis que tenemos nosotros hoy día. Verdaderamente vivimos esa común unión con el Señor, y es que vivir en común unión con el Señor es vivir en común unión con nuestros hermanos. Ese es el cuento de la espiritualidad cristiana. Y hay personas que dicen: yo vivo muy bien, yo amo al Señor, Él me atiende, Él me cuida, yo oro mucho, yo voy a misa todos los días, me confieso cada mes, etc. ¿Y cómo es su relación con los hermanos? Uno puede empezar a cuestionar eso. Tal vez no logra llevarlo a ese otro nivel, que es el nivel de la relación con el hermano. Porque el principal mandamiento es: amarás a Dios por encima de todas las cosas, ¿cierto? Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es amarse uno mismo, es amar a Dios y es amar al prójimo. Es una fe absolutamente relacional, de relaciones, de común unidad. Y ese amar al prójimo es muy complicado. ¿Pero por qué? Porque no nos amamos nosotros a nosotros mismos, no nos amamos a nosotros mismos en el amor que Dios nos da.
Entonces, si yo no me amo a mí, ¿cómo voy a amar al otro? Si yo no me acepto a mí como soy, si no me conozco, si no me dejo guiar por el Señor, ¿cómo voy a relacionarme en amor con el otro? Ahí empiezan los problemas. Y ahí, cuando uno se acerca al Señor, ¿qué es lo primero que hace el Señor con uno? Que uno aprenda a amarse a sí mismo. Acéptese como es, bonito, feo, alto, gordo, flaco. Aprenda a reconocer cómo es su temperamento, a aceptarlo y a cambiar lo que es necesario cambiar, porque hay cosas del temperamento que nos alejan del otro. Que uno empiece a cambiar sus prácticas y sus hábitos diarios, creciendo en oración para poder mejorar el encuentro de Dios en el otro. Mire cómo para uno poder relacionarse con el otro, Dios lo trabaja primero a uno y después empieza a trabajarlo para que salga a servir al otro, a acompañar al hermano. Y ahí es donde nace la evangelización también, porque si uno está feliz de hablar de Dios, si uno está feliz de haber recibido a Dios y haberse dejado transformar por Él, pues uno va a salir a contarle. Alguna vez un colega de la universidad me decía, no, pero es que el tema de Dios es como muy íntimo, ¿cierto? Es Dios. Mi relación con Dios es mía, punto. Yo no tengo por qué andar diciéndosela a nadie. Le dije, pues ya ve que no. La cosa no es así, porque si usted está feliz de esa relación con Dios, pues querrá contársela a los demás. Y ahí es donde nace ese impulso natural de evangelizar, de compartir la buena noticia. La buena noticia se hizo presente en mí cuando Dios me convirtió, me transformó. Y si yo estoy feliz de eso, ¿por qué no se lo va a contar al otro? ¿Y dónde viene la serpiente? No, la fe es suya, usted y Dios. En estos días una hermanita de un grupo, es que mire cómo nos dejamos confundir. Una hermanita de mi parroquia, pero les voy a compartir esa imagen. Puso una imagen que yo sé que era bien intencionada, pero a veces compartimos cosas que nos confunden. Ahora, ¿dónde está? Miren esta imagen, porque es que... Aquí. Sí. No quiero echarle vainas a los hermanitos separados, pero ella publica esto en un grupo católico. Y entonces dice, Dios está en todas partes, pero no se manifiesta. En todas partes Dios se manifiesta, donde se le ama, se honra, se le clama, se le cree, se le obedece. Y entonces, en contraposición, pone una imagen de todos orando. ¿Quiénes oran así? Los evangélicos. Nosotros no oramos así. Nosotros nos reunimos ante un altar y oramos todos mirando al altar y juntos. ¿Cierto? El altar puede ser en tu casa, una virgen. Puede ser el altar en la iglesia. O puede ser todos juntos, como hicimos ahorita en la oración, ¿cierto? Proclamamos, pero nos miramos todos y compartimos la reflexión. No nos ponemos a mirar cada uno la Biblia, a darnos las espaldas mientras oramos. No es así. Nuestra oración es comunitaria, compartida, compartiendo experiencias, testimonios de vida, compartiendo cómo Dios te toca con la palabra cuando la estás meditando, compartiendo qué le quieres pedir al Señor en ese momento, a raíz de lo que el Señor te ha dicho. ¿Cierto? Entonces ahí no es este tipo de oración donde yo estoy bien con el Señor. Pongo mi Biblia y yo. Me pongo la Biblia acá. Mi Biblia y yo y mi conciencia. Mi Biblia y mi conciencia. Con el perdón de los hermanitos, ahí se volvió un Dios a mi medida, yoísta para mí. Aquí es la Biblia abierta entre todos y vamos a compartirla. Y donde incluso no es un pastor solamente el que lleva la vocería, porque se le da lugar a todos. En alguna oportunidad fui a dar una prédica y yo siento que es la predicación peor que he dado, porque yo la preparé y busqué unos pasajes y hablé todo el tiempo. Y le repartí los pasajes a las personas, pero yo no dejé que las personas hablaran. ¿Y cuál es el problema ahí? Que es la persona hablando, pero es el Espíritu guiando. Cuando tú le entregas una palanquita a una persona, un versículo, y ella comparte el versículo ante la asamblea, es el Espíritu obrando. No es solamente el pastor hablando. Él, claro, tiene que hacer su prédica, su exhortación para que la actividad fluya. Bien, que todo eso nos
lleve a pensar en nuestros santuarios, en la realidad que cada cual tenga en su santuario. Eso tiene que interpelarnos. Y no le debemos tener tampoco miedo a las imágenes, porque las imágenes, cuando la fe ha madurado, sabemos que lo que hay no es a la imagen a la que le oramos, sino a Dios. Y nos pueden quitar la imagen y seguimos orando, pero nos gusta tener la imagen porque venera un momento de espiritualidad especial que el Señor nos quiere compartir. Moisés, al levantar también la serpiente en esa cruz, pues está preconfigurando la posibilidad de que podamos orar teniendo una imagen que venera algún momento especial de la fe. Y lo digo ¿por qué? Porque eso es lo que vamos a encontrar en los santuarios, que hay imágenes y que la gente ora frente a la imagen. Sí, a la oración que le mueve, que le suscita. Si le está orando a la imagen, sí, ya es un error de madurez en la fe, evidentemente, es un error de madurez en la fe. Pero pues definitivamente Dios actúa. Hay más, incluso actúa frente a las mismas imágenes. ¿Cuántas imágenes de la Virgen escurriendo lágrimas, exudando óleo? Sí. Y profe, cuando lo del arca de la alianza, que él mandó aquí crear un altar, o sea, es que el actuar de Dios a raíz de la historia es así, como en una misticidad, como así. Es que nuestro Señor nos lo puede corroborar el Padre. Él dice cómo se le va a organizar su templo como tal. ¿Qué se le pone? ¿Dónde se le pone? ¿Cómo son sus columnas? ¿Cómo son sus imágenes? ¿Cómo va a ser todo? Ay, nos habló muy rápido sin el micrófono. ¿Sería capaz de repetirlo? Ya lo habló. Bueno, entonces vamos a ir aceptando eso porque hace parte de la manera como nosotros los cristianos expresamos la fe. Entonces, grito de guerra se escucha en la faz. Un grito de guerra se escucha en la faz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil, muchos se acobardarán y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto como la usa mi Señor. A él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más gozo que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar a él que merece la gloria y nos reclutó por amor. Ante él la rodilla se dobla y se postra el corazón. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey!
Muy bien. Ahí los reunimos, los convocamos con música. A todos, ¿no? Por allá en el Meet, los aquí presentes que andaban balconeando. Ay. Bueno, pero escuchábamos una canción precisamente, Cristo Rey. Una canción que evoca unos tiempos muy difíciles para la iglesia. Evoca los tiempos de los cristeros. Hace un siglo, cuando en México los cristianos empiezan a ser perseguidos. Asesinan a los sacerdotes en las iglesias porque la orden era que se tenían que ir, y entonces no se iban y los mataban. Entonces la gente se alza en armas para defenderse. Es una historia muy cruel, muy llena de contradicciones, pero pues muestra cómo el pueblo de alguna manera reacciona también cuando tiene persecuciones. Por eso la canción dice que soy tu guerrero, ¿cierto? El Cristo Rey en algún momento, ¿no? Soy tu guerrero, vamos. Bueno, yo no la tomaría como una invitación a la guerra física, violenta, sino pues a este combate espiritual que vivimos a diario. Y ese suceso de México con los cristeros, de Cristo, ¿no? Cristeros, ellos tenían como un saludo, un grito, era ¡Viva Cristo Rey! Era el que los identificaba. Digamos que el problema también tenía que ver con ese pensamiento liberal, racionalista, que llega al poder y abogando por los derechos de unos se le olvidan los derechos de otros. Entonces empiezan a restringir los derechos religiosos. Básicamente en esa época México recibe un gobierno ateo. Pero ese suceso, más el auge del comunismo en Europa, llevan a que el Papa de la época proclame una encíclica, esta memoria mía, encíclica, instaurando la devoción a Cristo Rey. Eso sucede 20 años de iniciar la construcción del Cristo Rey de Belalcázar. Sin lugar a dudas, influyó, ¿no?, para que la decisión fuera un Cristo Rey. Aquí me acaba de compartir Alejandra unas imágenes muy bonitas de ese Cristo Rey. 6 monumentos a Cristo. 6, claro, porque es que allá nace la devoción realmente. Y el Papa realmente se inspira en... ¿qué? De hecho hay una película que se llama La Cristiada. La Cristiada, hay que verla. Yo la vi el otro día. Previo al inicio de este diplomado, hermanita, yo vi la película y me hizo llorar. Me hizo llorar, es muy duro. La Cristiada se llama. No, la película es excelente, es larga, hay que llevar suficientes palomitas y se encuentra en YouTube. Y es una historia muy triste, pero es una historia de conversión también, de defensa de la fe, de aprender a vivir cuando hay persecución, que están en este momento en el mundo. Han surgido varias, pero bueno, el punto es que ella sirvió de inspiración, es el contexto histórico en el cual surge este monumento al Cristo Rey también, ¿no? Pero yo quiero, con esta imagen y con otra, destacar elementos muy lindos, porque este Cristo Rey que tenemos acá es un Cristo que no se pinta como lo pintan a veces, lleno de riquezas, ¿no? Porque hay imágenes de Cristo Rey, ¿no?, pinturas de Cristo Rey que están lleno de riquezas. Primero, no tiene corona, no tiene el cetro pues, que también suele tener una joya, pues. No tiene un cinturón de rey, sino que tiene un cíngulo. El cíngulo es el cordoncito con el que los sacerdotes amarran, se ciñen a la cintura cuando se han puesto el alba. Y mire que aquí le cuelga una cosita. Esto es como parte de ese cíngulo, ¿cierto? Le cuelgan estas. Bueno, había otra foto en la que se veía un poquito mejor.
Bueno, ahora miremos por detrás. Miren esta capa que él utiliza. Ahí en esa capa no se aprecia lujo, se aprecia sencillez. No mal vestido, que era lo que hablábamos con Alejandra. No es un Jesús mal vestido harapiento, no. Pero es un Jesús vestido sencillo. Bien. No es una capa de rey. Yo diría que es un poncho paisa, para que me entiendan, ¿cierto? Algo mucho más sencillo. Ese Cristo, para mí, es un Cristo hermoso, lleno de detalles, que en el tiempo se han perdido. Había otra foto, a ver cuál sería la otra. Sí la están viendo ahí, ¿cierto? Están viéndola también en el Meet. Es que había otra foto en que se veía de frente, pero ahorita ya no sé cuál es. Pero es que me toca pasar todo esto así rápido. Sí, claro. No, va a tocar volver al menú. Creo que era esta otra, que era más de frente. Ah, sí, creo que era esta. La mirada del Cristo es fuertísima. No, es que había una... bueno, de pronto esta. Voy a compartir esta para los del Meet. Aquí se aprecia lo que les digo del cíngulo. Aquí se aprecia, mire. Bien podría ser eso, ¿cierto? Tiene un cíngulo ceñido. Bueno, si alguien encuentra otra interpretación me la dice. Pero yo pienso que ese cinturón de rey que él tiene precisamente está inspirado enseguida de la última cena, cuando el lavatorio de los pies, ¿no? Se ciñó la toalla y se arrodilló ante sus discípulos y les lavó los pies. Ese es el reinado de él, es el reinado del servicio, el reinado del amor. Entonces, esta imagen está llena de detalles maravillosos que uno de pronto pues pasa desapercibidos. Esta es una imagen absolutamente cristocéntrica, pues obviamente es de Cristo, pero con eso lo que más que cristocéntrico, la palabra es eucarística. Es un monumento profundamente eucarístico. No solamente porque es Jesús el que aparece allí, sino por todo lo que el monumento configura. Vuelvo a esta imagen inicial. Todo lo que él configura. En otra sesión hablaremos de esto. Yo ya voy muy adelantado en un trámite y es poder traer a nuestra hermanita Denia, que está siguiendo el diplomado desde Panamá. Ella trabajó durante 8 años con la pastoral del turismo a nivel latinoamericano. Ya la universidad está, la nuestra y la de ella están haciendo trámites para traerla. Y la vamos a traer para el 20 de octubre. Pero vamos a ver cómo organizamos la agenda, porque lo que yo hablé con la secretaria de Educación y con la secretaria de Cultura es que podamos reunir al pueblo, a estudiantes y a ustedes obviamente, y virtualmente también, pero sería una transmisión ahí sí en vivo de todo el día. Vamos a ver cómo logramos eso. Pues o ponemos una mañana. El 20 de octubre sería jueves. No, es para esa fecha. Todavía no tengo la fecha exacta, pero no, jueves no, porque... Miércoles cae 19, que es día de mi cumpleaños. Y entonces no viene porque es su cumpleaños. No, claro. Viene a celebrar. Aquí se lo celebramos, padre. No, viene porque como dijo 20, entonces 20 cae jueves. No, porque esa actividad yo creo que sí tendría que ser un sábado. Creo que es una actividad de un sábado para que, o bueno, si queremos que estén los estudiantes al menos de último grado, yo quiero que 10º, 11, no sé cuántos estudiantes hay acá, puedan conocer al Cristo Rey con las cosas que se han encontrado, ¿no? Que Danilo pueda dar una charla desde la historia, que Carlos Arturo con los levantamientos que ha hecho del Cristo pueda explicar qué tiene el Cristo en su arquitectura, todos los signos arquitectónicos que hay y la interpretación que yo he ido encontrando como un monumento netamente pastoral. Porque tiene de todo y la gente no lo ubica. Y tenemos que revelar eso, ¿no? Y bueno, alguien más hablará. Bueno, precisamente Denia, del tema de la pastoral, cómo ella ha visto la pastoral del turismo en toda Latinoamérica para que eso anime. Entonces, eso es algo que hay que hacer.
y lo vamos a hacer posiblemente hacia esa semana del 20, que es la misma semana del Congreso en Buga, de Turismo Religioso. Entonces, estamos tratando de cruzar, de armar todo eso, de armar todo eso, para que podamos... les voy a dar un tipcito, sí lo encuentro, porque es que a mí me gusta dar clases en caliente, si se han dado cuenta. A mí me van fluyendo, yo digo, bueno, un par de documentos y ahí van fluyendo, pero me van saliendo cosas. Lo que pasa es que a veces tengo tanta información que, bueno, no logro en el momento encontrar la información, como me está pasando ahorita. No, espere, es que estoy metido donde no es. Esto es aquí. Cuando usted empieza a mirar al Cristo Rey de otra manera, creo que es aquí. Como verán, tengo poquitos archivos, ¿cierto? Sí, hay ahora encuentre lo que busco. Ay, Dios mío. Creo que era aquí. ¿Hay un archivo ahí de PowerPoint o no? Están todos con el atardecer de Cristo. Ah, pero ¿por qué? A ver, Señor mío, Dios mío. Ah, aquí está, selección de pisos. Aquí está. Mire, ¿por qué comento esto? Tratando como de conectar también con lo de patrimonio de la vez pasada. Y es que en los distintos santuarios en los que nosotros estamos, tenemos que poder fijarnos más allá, en más cosas de las que tal vez nosotros vemos. ¿Me confirman si estoy compartiendo esa imagen en el Meet? Sí, bueno, perfecto. Mire, este es el balcón del Cristo Rey. Ese balcón tiene unos adornos muy particulares que uno pasa desapercibido. Podrían ser simples figuras, pero realmente son figuras que están representando algo. Y lo mismo puede ser en cualquiera de sus santuarios, por eso lo pongo. El Cristo Rey no tiene vitrales, pero seguramente los santuarios de los hermanitos que están en el MIT sí tienen vitrales. ¿Qué significa el vitral? ¿Cómo está compuesto? ¿Qué simbología tiene? La iglesia es muy dada a la simbología, le gusta mucho. Entonces uno se tiene que preguntar qué encuentra en ella. Mire, por ejemplo, si usted empieza una técnica simplemente es empezar a ponerle color a esos elementos que encuentra, en este caso en el balcón, a ver qué va encontrando. Este es el balcón. Esto no. Este es el balcón. Y vamos a reconocer este signo. A ver qué hay aquí. ¿Sí? Con esa técnica, simplemente de colorearlo. Y lo que vamos a encontrar son 4 figuras realmente. Hay 2 que están integradas allí. Todas tienen que ver con la simbología que es propia del Cristo Rey. Entonces, por ejemplo, encontramos primero un círculo en color amarillo. Ese círculo representa el sol o la Eucaristía, que son 2 elementos que arquitectónicamente Carlos Arturo ha ido identificando como una constante en la arquitectura del monumento. El elemento del sol, lo que pasa es que tendría que adelantarme a una cantidad de cosas y eso sería hacerles spoiler, ¿no? De esa charla por allá en octubre. Pero bastaría con revisar la base del monumento y se van a dar cuenta que se configura una estrella de 8 puntas. Una estrella que puede tener mucho significado, la estrella de Belén, o puede ser un sol, que al final es una estrella, ¿cierto? Uno de los turistas manifestaba en una visita que qué bueno fuera que el Cristo tuviera color, o sea, Ajá. que precisamente porque no lo tiene. Dice la hermanita, como no teníamos el micrófono, que sería muy bueno que el Cristo tuviera color, lo manifiesta un turista, para poder comprender toda esa simbología. Entonces, también el Cristo tiene al interior de la capilla, se nota que tiene una forma
redonda, las paredes son redondeadas, pero bueno, tendría que mostrarles el plano. El hecho es que es profundamente eucarístico. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante, eso es como para dejarlo aquí como antojados. En verde encontramos una cruz de 8 puntas, que tiene que ver con lo que les estaba mencionando. Es una estrella o puede ser una cruz de 8 puntas. Y la cruz de 8 puntas es la cruz bautismal. Y eso ya tiene un significado espiritual muy especial. Es la cruz bautismal. También puede ser la cruz de Malta. También está esa posibilidad. Que tiene un elemento importante también como misionero para los que... La orden de Malta precisamente, ¿no? Que es una orden religiosa. Pero bueno, esa cruz de 8 puntas o cruz bautismal es también llamada la cruz de las bienaventuranzas. Hay quienes afirman teológicamente que las bienaventuranzas equivalen de alguna manera a los nuevos mandamientos. Es una nueva forma de expresar los mandamientos. Pues de una manera muy bonita que la hace Jesús en el Evangelio de Mateo. Entonces, simplemente, si usted quiere profundizar en esto, pues averigüe qué es la cruz bautismal y averigüe qué es la cruz de las bienaventuranzas y va a encontrar unos significados teológicos muy especiales. En el eje horizontal de la cruz, que aparece aquí en verde, este eje horizontal, usted se va a dar cuenta que aparecen 2 flechas, señalan el oriente y el occidente. El inicio y el fin del día es un significado pascual. El paso, pues, ¿no? De una nueva vida, ese momento cíclico. Aunque usted puede encontrar más elementos porque pues, los significados de los puntos cardinales están presentes en muchos pasajes de la Biblia, ¿no? Hace poco meditamos una palabra, creo que fue el viernes pasado, en que al profeta el Señor le revela un escenario donde solo había huesos. No sé si lo recuerdan, solo huesos. Pero empieza a soplar el viento, los 4 vientos empiezan a soplar y estos huesos empiezan a tomar vida, a formar tendones, la carnita pues en paisa, ¿no es cierto? Y digamos es precisamente ese soplo del Espíritu que te da vida en el Espíritu, precisamente vida en Dios. Entonces, el tema eran 4 vientos, los 4 puntos cardinales, ¿no? Entonces, de todos lados y hacia todos lados fluye el Espíritu Santo. Bueno, está el bastón del pastor. Fíjense, espera, les quito el anterior. El bastón del pastor está aquí. Algunos dicen que lo que se reconoce es un símbolo papal. No, el bastón del papa es diferente. El bastón pontifical pues es diferente. Aquí lo que tenemos es un bastoncito de pastor. El que usa el pastor clásico ante un rebaño. Y eso era lo que significa es frente a Jesús, buen pastor. Buen pastor, el que no quiere que ninguna oveja se le pierda y con una que rescate que estaba perdida, hay fiesta en el cielo, ¿cierto? Ahora, la H, yo me quedé pensando en esa figura y bueno, empecé a buscar y encontré que es la letra eta en el alfabeto griego. La letra H es una consonante etimológica, es decir, de origen, y no es una letra fonética, no suena. El origen de la letra H proviene del ideograma griego HE, el cual deriva de la palabra ilul, seguramente está mal pronunciado, que significa adorar, festejar, venerar. Mire pues lo que significa esa simple letra H en el balcón. Nos está diciendo que el Cristo Rey es un lugar para adorar, para festejar, para venerar. Hasta ahí llegué. Eso todo lo hizo usted. El Espíritu Santo es mí. Y sabe también, Porque yo los hago en oración, Ninfa. profe, sabe también
también que veo yo ahí, una S, y esa S y esa ¿Esta? H, sí, a su izquierda, entre el bastón, la H y el círculo de la Eucaristía, ¿Esta? hay una S, perdón. Ah, sí, Aquí está, pues. Aquí hay una S. Una S. Ah, sí. Y ahí está, como los ornamentos de los sacerdotes. En la parte del encaje está siempre ese símbolo. O sea, la estás viendo. Ay, yo la vi ahí, pero ahora no la veo acá. Hay una S. Ah, aquí. Cuando usted muestra Al la lado imagen así, izquierdo. cuando muestra la imagen así, se ve como Ahí. la de Jesús Eucaristía, sí. ¿Y por qué la S qué? ¿Qué significa la S? Ah, es sacerdote. ¿Y eso qué es? Espera el micrófono. Es que se nos... Si vamos también un poco más a esa figura, vemos también la cruz donde murió Jesús por nosotros. Y la H significa Hijo de Dios. Esa H también significa Hijo de Dios y significa hostia consagrada, pan vivo que ha bajado del cielo. Entonces esas son también un poco más de significado que le podríamos dar a la cruz y a la H. Y a la S, padre. La sacerdocio. Esa S significa Sería sacerdocio. sacerdote para siempre, allí en ese escrito que hay. El monumento, al igual pues que a través de la historia existieron muchos ingenieros, creadores, arquitectos, que pues cierto, tantas cosas que hicieron. ¿Sí? Entonces uno le queda ahí porque pues nosotros, a pesar de vivir, haber nacido, criados y amañados en Benalcázar, no habíamos podido como mirar el contexto de lo que estamos mirando en este momento. Cabría pensar pues y descuidar un poquito más, escudriñar, averiguar, investigar quién fue el que hizo esto, a razón de que así me entienden todo eso tan bonito que nosotros no hemos caído en cuenta, ¿cierto? Porque uno solamente mira el rostro y dentro de pronto las personas que se han preparado para hablar sobre el monumento, cómo fue, cuántas escalas tiene, qué municipio se ve, todo eso, como ya complementarlo con esta información. Entonces sería como bueno también saber quién fue el que hizo eso y a razón de qué, ¿cierto? Eso debe tener un significado. El monumento es hecho por un arquitecto, pero hay un escultor. Y ese escultor es como uno de los grandes olvidados, murió hace poco. No se sabe mayor cosa de él, es lo que entiendo, Danilo. No se sabe mayor cosa de él, ¿cierto? Del escultor. Maestro Palomino. Y esta es la imagen del maestro Palomino. Y yo le digo, este escultor tenía que tener una fe muy viva, porque vamos a ir descubriendo todo lo que ese Cristo tiene a nivel de simbología. Y hay un arquitecto que hace posible que una escultura de esa magnitud llegue a tener, pues sea sólida y perdure en el tiempo. Lleva 70 años. Realmente la escultura tiene algunas afectaciones estructurales, pero está enterito. Eso no se va a caer ni nada como dicen algunos. No se va a caer ni nada, está enterito el monumento. Y ese era el escultor precisamente que lo diseñó. Y ahí pondría entonces otra imagen que va a aparecer. ¿Se está viendo esta imagen, cierto, Mariana? No, en el Meet. La imagen del... Listo. Es que si nosotros tuviéramos la posibilidad de subir, qué sé yo, en un ascensor y quedar frente a frente a la cara de Jesús, veríamos esta imagen. Y yo creo que sería muy conmovedora, ¿cierto? Porque es una imagen perfecta. Mire que él sí puso orificios en la nariz, pero no puso orificios en los ojos. Si hubiera puesto orificios en los ojos, hubiera quedado pavoroso. Sí, como esos muñecos que le venden a uno, que es terrible, ¿cierto? Pero aquí le puso unos ojos claramente delineados, le puso cejas, hasta nariz respingada. ¿Sí? O sea, hasta eso, para hacerlo más humano.
¿Cierto? Entonces, realmente, bueno, ¿por qué muestro esto? Porque tenemos que dejarnos tocar con lo que estructuralmente está construido. La otra perspectiva en la que se aprecia es así. ¿Se está viendo esta imagen en el MIT? Sí. Esta es la forma en que realmente uno lo puede apreciar, desde abajo hacia la nariz. Bueno, es una perspectiva un poco chistosa porque uno ve la nariz como muy acentuada, pero después de contemplarlo un rato quieto, en silencio, con la cabeza hacia arriba y en oración, uno siente algo especial allí. Uno lo siente. Y si en ese momento abre la palabra y se deja tocar por un pasaje bíblico, el Señor le va a hablar. O sea, esa es la espiritualidad que uno puede encontrar en un Cristo Rey. Y bueno, haremos un ejercicio así algún día. Nos va a tocar hacer una sesión en campo ahí con el perdón de los compañeritos del MIT. Pero vamos a tener que tener una sesión en campo para sentir al Cristo Rey en su espiritualidad y no como simple mole de cemento. Sí, mal pintadita, maltrecha, como está la iglesia, que falta que nos movamos, nos unamos en torno a ella, ¿cierto? Bueno, todo esto para introducir el tema de la piedad popular. He dado este giro, o esta vuelta, para hablar precisamente de la piedad popular. Y para hablar de la piedad popular, hay dos documentos para eso. Pero yo quiero empezar por el segundo. Debería empezar por el primero, que es el del Vaticano. O sea, uno es este documento sobre la piedad popular y la liturgia, principios y orientaciones, Ciudad del Vaticano 2002. De la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Este podría ser el primero, pero me parece muy bonito, muy especial, muy llegador, pues, por decirlo de alguna manera, La Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. El tema fue Discípulos y Misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en él tengan vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el texto que los iluminó. Como lo dice en el título, Conferencia General del Episcopado. Todos los obispos de América Latina se encuentran allí y del Caribe para hablar de asuntos de la iglesia. Y en esta oportunidad, esto fue en el año 2007, en Aparecida. Aparecida es un gran santuario de la Virgen de Aparecida en Brasil. También un sitio de peregrinaciones multitudinarias. El Papa Francisco se presentó allí cuando fue a Brasil. Entonces, entre los muchos temas que trata este documento, que pues es reciente, 2007, es la última conferencia episcopal que se ha realizado. Para estas fechas, los obispos decían al Papa Francisco que debería hacer una nueva conferencia episcopal y él dijo no, Aparecida está todavía ahí por desarrollarse en la gran mayoría de los aspectos, concentrémonos en desarrollar todo lo que surgió en esta. Bueno, entonces, mire que el primer tema es la fe cristiana en América Latina, pues dentro de la introducción del Papa Benedicto en su época. Pero el tema por el cual nosotros vamos a revisar este documento es que él va a hablar el lenguaje que nuestra iglesia maneja hoy día a nivel misionero y todo eso, pero él va a empezar a hablar de la piedad popular. Y va a decir algo muy interesante y es la fe en Dios, amor y la tradición católica en la vida y cultura de nuestros pueblos son sus mayores riquezas. Se manifiesta en la fe madura de muchos bautizados y en la piedad popular. En la piedad popular que expresa el amor a Cristo sufriente, el Dios de la compasión, del perdón y de la reconciliación, el amor al Señor presente en la Eucaristía, el Dios cercano a los pobres y a los que sufren, la profunda devoción a la Santísima Virgen de Guadalupe, de Aparecida o de las diversas advocaciones nacionales y locales.
Bien, entonces va a ser un tema central de la piedad popular. A tal punto que en el párrafo 258 arranca una reflexión sobre este tema de manera específica. Él va a decir que durante todo el trabajo de una Aparecida, el Papa de la época, que era el Papa Benedicto, va a decir que se destaca la rica y profunda religiosidad popular en la cual aparece el alma de los pueblos latinoamericanos. Rica y profunda religiosidad popular en la cual aparece el alma de los pueblos latinoamericanos. Y la presentó como el precioso tesoro de la Iglesia en América Latina. Invitó a promoverla y a protegerla. Esta manera de expresar la fe está presente de diversas formas en todos los sectores sociales, en una multitud que merece nuestro respeto y cariño, porque su piedad refleja una sed de Dios que solamente los pobres y los sencillos pueden conocer. Mire cómo va destacando la piedad popular. ¿Por qué conviene hablar de él y por qué Aparecida habla de él? Porque evidentemente surge alguna, digamos, dentro de las nuevas formas de ir apreciando, de ir creciendo en la espiritualidad cristiana, la piedad popular puede ser un camino equivocado, como puede ser un camino acertado según cómo se haga. La piedad popular te puede ir alejando también de la esencia de la fe, pero también puede contribuir a acercarte a la esencia de la fe. Todo depende cómo se empiece a manejar. Va a decir que es un catolicismo popular profundamente inculturado que contiene la dimensión más valiosa de la cultura latinoamericana. O sea, que está muy metida, muy arraigada entre nuestra cultura. Micrófono. Inculturado. Que se hace parte de las expresiones culturales. ¿Sí? Dentro de la cultura. La Iglesia, a donde llega, busca inculturarse, ¿no? Entrar en las características de la cultura local. Y desde allí empezar a revelar a Dios. ¿Cuáles son las expresiones de esta espiritualidad? Las fiestas patronales. Vamos a ponerle colorcito. ¿Cuál es la fiesta patronal acá? En Belalcázar. ¿Cuál? Pero ese no es el patrón de Belalcázar. Esa es una devoción. Es la Inmaculada. ¿Que es cuándo? ¿Cuándo es? El 8. El 7 con los alumbrados. El 8. Es el 8, ese es el día de la fiesta. El otro es la devoción. Sí, no, pero es la vocación a esas fiestas patronales. Sí, no, pero cuando usted pasa la noche en vela, es que hoy estoy como lento, mano, y mi cerebro vigilia. Se asume una vigilia desde el día anterior, ¿sí? ¿O no cabe? Sí. ¿No? No, pero pues en la idea de la señora. Se hacen las novenitas, bueno. El alumbrado y tal, pero mire que eso ha ido perdiendo mucho sentido. En el caso que estamos hablando es la Inmaculada y se ponen los farolitos para alumbrar. ¿Y qué música se oye? Música de Dios es lo que debería haber, música María, que hay la que quiera. En la playlist que yo he ido armando ya tengo para escuchar un día seguido música, canciones a la Virgen. Y aquí ponemos la parranda ahí vulgar y ordinaria y estamos orándole a la Virgen en lo más impresionante de su misterio, que es ser Inmaculada, precisamente. Bueno, es así, la natillita y todo, porque es el momento de compartir. Bueno, pero bueno, va a eso, ¿no? Las novenas. Bueno, yo le dejo a Belalcázar una inquietud. Tiene un monumento a Cristo Rey. La fiesta, la solemnidad de Cristo Rey es el último día o domingo del tiempo ordinario. ¿Y qué fiesta se hace aquí para eso? Eso varía un poquito en el calendario, pero va siendo el último domingo de noviembre, más o menos. O sea, 4 domingos antes de Navidad. Bueno, cuando se fundó Belalcázar, que se fundó el 29 de noviembre,
día de Cristo Rey. ¿Ah, sí? En esa época. Ah, ese es un dato muy interesante. 1888. Está diciendo que Belalcázar se fundó en 1888, De noviembre de 1888. que era la fiesta a Cristo Rey. La fiesta a Cristo Rey en esa época. Bueno, la de esa época, sí, porque después cambió. Ese domingo la fiesta, pero siempre la fiesta de Cristo Rey valía. Eso, sí, padre, por eso, de esa época. Ah, sí, varía según cuál es el último domingo del tiempo litúrgico. Pero entonces ya, desde ya les voy a dejar 2 tareas belalcazaritas para resignificar al Cristo Rey. Y es, ¿qué se va a hacer? ¿Qué va a hacer este diplomado de manera especial para el día de Cristo Rey, último domingo del tiempo ordinario? ¿Qué vamos a hacer en ese Cristo Rey? No, es el trabajo final. No me le van a sacar el cuerpo. ¿Qué van a hacer de especial para ese día? ¿Y qué van a hacer de especial para el cierre del diplomado el 7 de diciembre? O el 8. ¿A quién? Ah, la Virgen, sí, claro. ¿Ah? ¿Qué pasó con la virtualidad? Ah, no. Ah, sí, los de la virtualidad tienen que venir a Belalcázar. No, mentiras. Sería muy lindo que pudieran venir y hacer la clausura no el 7, sino el 8, ¿no? El 8, que es el día festivo. Pero lo que pasa es que sí tenemos que hacer algo para el 7. ¿Por qué? Porque es la noche de los farolitos. ¿Cierto? Entonces vamos a cerrar este diplomado en manos de la Madre María. Y yo iré a todos estos belalcazaritas llenando de faroles ese Cristo Rey, ese camino. Yo no sé qué van a hacer. No, de hecho ya eso se lo han hecho, pero ahí no es una idea, hacemos una idea. Claro, hay que reservarle el alojamiento a ellos, hay que ser buenos posaderos, hospitaleros, como dice el libro que hemos ido meditando. Y hacer una actividad de cierre, Padre Rodrigo, para ese día en el Cristo. Ya es la clausura del diploma. Eucaristía. De hecho, tenemos que hacer una en el camino, Padre. No sé cómo, qué sesión la dedicamos para hacer una Eucaristía bien bonita también. Porque tenemos que ir avanzando en las manos del Señor e ir ofreciéndole al Señor todo lo que aquí va sucediendo. Bueno, el tema es, sería lindo hacerla en el Cristo, pero hay temitas de conectividad allí. Tenemos que hacer unas pruebas de transmisión en vivo allá. Bueno. Complementando la idea que usted tiene en el sentido de que digo que hacer ese trabajo allá en campo, como también hacer la Eucaristía ese día. También, sí, también, claro. Claro. Bueno, los rosarios, aparece, los viacrucis, las procesiones. ¿Sí ven todas las que van apareciendo, cierto? Están leyendo. Ya iremos mirando cómo hacemos el cierre para nuestros hermanitos virtuales. Pues yo no puedo ponerles un trabajo de estas características a ellos, pero qué lindo sería que pudieran animar a sus comunidades en eso, respectivas. Yo sé que este grupo tan hermoso que tenemos de la Virgen de los Pobres y de las Naciones en Villa María, algo podría promover, porque son un grupito y hay varios participando. Saluda primero al dueño de la casa, una cosa que los anime a... Inclusive dentro de la misma Santa Misa hay gente que llega sobre el tiempo y se van sentando de una vez. Se les olvida que el Santísimo Sacramento no hacen una genuflexión ni nada, o sea, es para todo momento. Pero en los santuarios es más fácil por escrito que la gente lo lee después y lo reflexiona más fácil, porque a veces si uno les dice, mira, es que no saludaste al Señor, ellos se pueden incomodar, pero si uno les llama la atención, es lo mismo que con el vestuario, la manera de vestirse de las personas para entrar a templos y a lugares sagrados deja mucho que desear. Gracias, Vicky.
Gracias, Vicky. Hay varias reflexiones. Hay una de manera particular y es que la pandemia nos enfrió pastoralmente, ¿sí? Y eso todas las parroquias lo sentimos. Mucha gente dejó de participar después de la pandemia. ¿Y qué trajo la pandemia? Ese apartamiento de la Eucaristía. Ojo pues, porque es que ahí va uno entendiendo cómo es esto. La Eucaristía es el fueguito, es el calorcito de nuestra fe cristiana. Marta quiere hablar. Entonces, por eso mismo el llamado, los santuarios pueden reavivar la fe, porque lo empiezas, te reaviva, o sea, piénsalo desde esa perspectiva. ¿Cómo un santuario puede ayudar a reavivar esa fe para que volvamos al templo? Es que esa es la misión y esa es la misión de estos tiempos. Y yo diría que por eso es que también el Señor me puso a mí a hablar de esto, ¿cierto? Porque tal vez el camino para que la gente no se deje enfriar ante todas las cosas que vive nuestra sociedad hoy es un poquito más de piedad popular. Es visitando los santuarios para retomar ese calorcito de la fe. Marta nos quiere hablar. Bueno, ahorita estábamos nosotros diciendo que pantallas, que la campana, que todo retomando. Retomamos cuando dijimos que en el Cristo nos faltaba una campana, unos televisores estilo Buga, y el Padre pues decía que mucha gente solamente va al camerino y hemos perdido la Eucaristía. Pero yo, en mi vivencia como catequista, yo pensaría, si le tenemos a los niños unas películas como El Gran Milagro, como Tierra de María, en un espacio, en una retreta de esas que hay allá, nos va a mejorar mucho, porque vamos colocando la gotica. Acordémonos, una gota de agua revienta una roca. Entonces, si yo en el entorno familiar no tengo, y los niños ahora se nos volvieron totalmente visuales. Si yo les tengo una pantalla, voy a hacer una evangelización sobre los corazones pequeños, que más adelante serán ellos las personas que van a retomar nuestra fe. Porque yo creo que nosotros aquí tenemos mucha preparación de niños, pero nuestros padres de esos niños tienen el corazón frío. Solamente cumplen este sacramento, a nivel de sacramento, pero a nivel de pastoral religiosa, de esto que estamos aprendiendo, yo creo que necesitamos tratar de esos niños, esas personas pequeñas y los mismos jóvenes. Si yo a un joven le presento en una pantalla gigante, mientras el Padre está haciendo una gran Eucaristía, y le coloco ese granito de arena, ese granito de mostaza en su corazón, que se vuelva a enamorar de nuestra fe, estoy haciendo mucha alegría a Dios, a la Virgen, a nuestra fe, y vamos a retomar esa fe que está fría. La fe no se nos ha perdido, sino que nos volvimos un poquito desagradecidos. Eso es todo. Liliana, ¿puedes hablar? ¿Ven pueda? Muchas gracias, es que no los había escuchado. Bueno, un saludo cordial para todos. Pues básicamente yo quiero contarles como una experiencia que he tenido, que ha sido para mí supremamente valiosa, y que ahorita que Andrés planteaba el tema de la pandemia, pues considero que es importante darla a conocer. Posterior al momento en el que se estableció la cuarentena a través de las redes sociales y demás, el sacerdote del santuario de Fátima en Cali, el padre Omar López, una persona llena de entusiasmo y de ganas de hacer las cosas, empezó a hacer las completas. En este momento nosotros ya llevamos más de 2 años, todas las noches hacemos las completas. Somos a veces 1.300 familias, porque somos, como puede haber personas individualmente unidas en las completas, hay familias, hay niños que participan de las completas, gente de todas partes del mundo. Entonces, en ese espacio él nos ha hecho cercanos, a pesar de que yo hace ya muchos años que no vivo en Cali y que he andado por varios lugares del país y del mundo, siempre estoy pendiente de las completas. Entonces, a partir de eso,
hemos hecho consagración a la Virgen María, hemos hecho consagración a San José, somos partícipes de la novena a la Divina Misericordia, al Rosario de la Divina Misericordia. Entonces yo pienso que es simplemente las ganas de hacer las cosas, ¿no es cierto? Obviamente, como lo plantea Andrés y lo planteaba doña Amparo, si hay cierta tibieza y demás, pero infortunadamente estas redes sociales y estas cosas de YouTube, de Instagram, de Facebook, están en el mundo, entonces no se pueden ser contrarias a ellas. Hay otro sacerdote al que yo amo muchísimo, al que le debo mucho, está en Bogotá, y él hacía la Santa Misa, y eran 800 y 1000 personas en el YouTube, y en la capilla, pues las personas que caen en la capilla. El obispo dijo, no puede volver a hacer la misa por YouTube, y entonces pues son 800 o 900 personas que de cualquier lugar del mundo, o en el mismo Bogotá, con las dificultades de tráfico y demás, pues dejaron de participar de la Santa Misa. Yo cuando me pongo a ver la Santa Misa, si no puedo participar presencialmente en la semana, estoy con todo el criterio en la Santa Misa, en silencio, orante, con mi velón prendido, con mi crucifijo, con mi rosario, estoy en la Santa Misa. Somos Dios y yo a través de una pantalla, pienso yo. Muchas gracias. Bueno, gracias Liliana por la reflexión que nos compartes. La dejo en punta para poder entregar como unos conceptos finales y ya poder cerrar la actividad de hoy. Básicamente, quiero que se lleven algunas palabritas claves, conceptos claves. Ejercicio de piedad. Nos va a decir, aquí pasé a trabajar en el directorio de Piedad Popular que se escribió en el 2002 desde el Vaticano. Y en el párrafo 6 aborda terminología, así, un ejercicio simple de conceptos. Dice ejercicio de piedad, dice que esa designa aquellas expresiones públicas o privadas de la piedad cristiana que, aún no formando parte de la liturgia, están en armonía con ella, respetando su espíritu, las normas y los ritmos. Deben conducir al pueblo cristiano en su fe. Bueno, devociones. En nuestro ámbito el término viene usado para designar las diversas prácticas exteriores, textos de oración, de canto, observancias de tiempos y visitas a lugares particulares, insignias, medallas, hábitos, costumbres, que animados de una actitud interior de fe manifiestan un aspecto particular de la relación del fiel con las divinas personas, con la Virgen María, en sus privilegios de gracia y en los títulos que lo expresan, o con los santos considerados en su configuración con Cristo o en su misión desarrollada en la vida de la Iglesia. Esos son devociones. Piedad popular. El término piedad popular designa las diversas manifestaciones culturales de carácter privado o comunitario que en el ámbito de la fe cristiana se expresan principalmente no con los modos de la Sagrada Liturgia, sino con formas peculiares derivadas del genio de un pueblo, de etnia o de su cultura. Religiosidad popular es la realidad indicada se refiere a una experiencia universal en el corazón de toda persona, como en la cultura de todo pueblo y en sus manifestaciones colectivas, está siempre presente una dimensión religiosa. Esa es la religiosidad popular. En el caso nuestro, da lugar a una especie de catolicismo popular en el cual coexisten más o menos armónicamente elementos provenientes del sentido religioso de la vida, de la cultura propia de un pueblo o de la revelación cristiana. Bien, se los dejo ahí, quedarán en la presentación también para que los puedan mirar en el video, para que lo puedan mirar con más calma y refieran esos conceptos. Pero si se dan cuenta, han girado en torno al debate que hemos tenido hoy, que fue un debate muy dinámico, muy movido, que nos está llevando al corazón de la propuesta de este diplomado. Y yo creo que Marta se anticipó a ella cuando habló del tema, cuando usó el término catequesis. Entonces, yo soy de los que considera que el tema
digamos, de la gestión pastoral de los santuarios hoy día está cruzado por revisar una catequesis especial para los peregrinos. Pero es una catequesis diferente, no puede ser como la hacemos aquí para preparar para primera comunión, etcétera, o como se vive en las pequeñas comunidades, es diferente. La iglesia necesita de innovación, la iglesia necesita de innovación. Uniminuto, por ejemplo, en su facultad de teología está está diciendo en plan de estudios para una especialización en innovación pastoral, ¿cierto? Porque los retos de la sociedad nos llevan no a cambiar el mensaje bíblico, ese no se cambia, ese lo entregó el Señor hace 2000 años, pero sí la forma, y nos podemos valer de los medios masivos, sí o no, qué podemos hacer en los santuarios, cómo resignificamos la vivencia del santuario. Las preguntas son muchas, y un poco esto nos va dando paso ya para asumir el tema de la innovación pastoral en torno al turismo y su relación con los santuarios. Yo quisiera darle la palabra al Padre, pero para que nos regale la bendición final. Bueno, vamos a darle gracias al Señor por esta séptima sesión que tuvimos en el día de hoy. Glorifiquemos a Dios por todas las cosas que hemos aprendido en el día de hoy para nuestra pastoral de turismo, y que la fuerza del Espíritu Santo y el amor de la Santísima Virgen María nos acompañe en este caminar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga y feliz día para todos.